Bienvenidos al podcast Ciencia y Cultura, donde la ciencia se entrelaza con la cultura, la literatura inspira la investigación y las artes dan vida a la innovación. Prepárate para sumergirte en conversaciones fascinantes, entrevistas inspiradoras y análisis profundos que te dejarán con ganas de más en ese podcast realizado por el Departamento de Biblioteca Extensión Cultural. Sintoniza y únete a la conversación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al podcast de Ciencia y Cultura del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Hoy estamos estrenando una nueva sección, como podemos ver por acá, y es Medellín y el deporte. Vamos a hablar del impacto del deporte en la ciudad, de cómo estas disciplinas han transformado la vida de muchas personas y de los protagonistas también de los deportes de los que vamos a estar hablando. Hoy vamos a inaugurar esta sección con una invitada muy especial. Ella es Ana María Lopera, una referente del balonmano en Colombia. Tiene una trayectoria muy amplia siendo entrenadora de la Liga Antioqueña de Balonmano y también de la Selección Colombia. Y Ana María ha dedicado su vida a entrenar también atletas y también pues haciendo parte del deporte del balonmano. Ana María, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación y bueno, acabo de escuchar que es una inauguración del programa, espero nos vaya muy bien. Para la inauguración del programa, la invitada más especial. Entonces, Ana María, cuéntanos un poquito de ti desde esos inicios, ¿cómo fue que te fuiste acercando al deporte? Bueno, el deporte siempre me gustó desde el colegio, siempre me gustó como el deporte y la cultura. De hecho, en el colegio estuve en la banda marcial desde quinto hasta que me gradué y siempre pertenecí como a los equipos de voleibol y balonmano fue algo más loco. O sea, el profe siempre me decía, vení, entra, y yo le decía, no, eso es no, aguantar sol. Bueno, lo molestaba y le decía que no, pero bueno, sin embargo estuve pues como en las dos cosas. Hice natación, bueno, yo creo que como todo lo que hace uno cuando está pequeño y los padres de familia lo llevan a uno, patinaje, natación, voleibol, jugué un poquito de baloncesto y pues un poquito de balonmano. Y bueno, ahí me fui como encaminando y dándome cuenta, aunque no llegué a 11, creyendo que iba a ser entrenadora. O sea, esto es algo muy fortuito que más que ahorita te contaré. Listo. Vámonos un poquito más para atrás. En el momento en que tú empezaste a ensayar deportes, ¿en qué momento tú dijiste, todos estos deportes me gustan mucho, pero el que más me gusta es el balonmano? No, mira que no fue así. El deporte que más me gustaba en el colegio era el voleibol. Y bueno, pues mis mejores amigas, todo pues eran de voleibol, me gustaba bastante. El balonmano yo lo iba, era como más de recreación, de como el profe me decía, vení, y bueno, y yo iba. Pero cuando ya, o sea, llegué a 11, estudié fue ingeniería, me presenté a universidades privadas y bueno, pasé. Escogí una de esas universidades a estudiar ingeniería química, pero en el tercer semestre me di cuenta, o sea, por cosas muy chistosas, ¿sabes por qué? No porque no me fuera bien, sí me fue muy bien, pero conocí a alguien, un profesor, y yo la verdad dije, uy, si ser ingeniero es ser como él, yo no quiero ser ingeniera. Y ahí me di cuenta que lo mío era más por el lado de la pedagogía, de la enseñanza. Me retiré de la universidad sin decirle a mis papás. Llegué y me puse a llorar, sobre todo porque mi papá era muy orgulloso de que fuera ingeniera. Y bueno, les dije, no es lo mío en el cuarto. Pues me gradué muy joven del colegio, de 15 años, entonces pues cuando me salí todavía tenía 17, pues estaba muy joven y me senté a hablar con las personas, pues como para mí muy importantes, eran mis abuelos, y le dije a mi abuelo, no, yo pienso que es esto y esto, y me dice, hija, y pues ¿por qué no miras y te enfocas en lo que tanto te ha gustado, que es el deporte y pues una forma de enseñanza, y fuera de eso siempre te ha gustado las ciencias? O sea, todo lo biológico, o sea, las ciencias naturales, la biología, bueno, y yo dije, pues sí, pero médica no quiero ser, porque quiero enseñar. Y bueno, encontré la carrera, la primera que hice fue enfermera, yo soy enfermera, más nunca lo ejercí, porque a la par estudié en el Poli, tecnología en deportes,
y ahí me fui como encaminando por esto. Entonces era más que me gustaba enseñar, estaba las ciencias naturales y estaba de las cosas que más me gustaban, que era el deporte. Entonces así fue que me enfoqué, pero no lo pensé como, sino que fue después de estudiar una ingeniería que me di cuenta. ¿Te diste cuenta que era lo que te gustaba? Sí. Bueno, entonces, bueno, es un largo camino, ¿cierto? Varias fases dentro de todo esto. O sea, es un largo camino, se nos va el podcast a 3 horas. Listo. Entonces, en el momento en el que pues, te das cuenta de que no quieres ejercer tampoco en la enfermería y ya te vas encaminada por el lado del deporte, ¿ahí sí ya te metiste de lleno al balonmano o ahí todavía no? ¿Habían otros deportes ahí en el tintero que te gustaban? Mira, mi historia estos son más historias de vida que historias del deporte. Empecé a estudiar la carrera, pues me fue súper bien, era pues como de las mejores estudiantes, creamos un grupo pues como muy bacano, nunca me desligué de mi profe, que en este momento pues en paz descanse. De hecho en este momento tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos todos los que jugamos balonmano en el colegio, somos por ahí unos 30 y algo y yo fui la única que me encaminé, que soy la única entrenadora y la única que la vida me llevó a lo que él tanto nos quiso enseñar, es al balonmano, pero el balonmano enseñando a la vida. Sí, fui la única, o sea, la que más problema le puso, la que menos jugó, la que menos fue a torneos, pero fue la que se enfocó por eso. Cuando terminé la carrera, llegó algo de la Universidad de Antioquia, donde podíamos hacer la licenciatura. Yo pasé sin examen por mi promedio, pues por el promedio del poli, entonces llegué a la universidad sin tener que presentar, a la UdeA sin tener que presentar examen, era algo, y empecé a estudiar la licenciatura, pero nosotros hacíamos una especialización en Cuba desde el poli. Entonces me fui a hacer la especialización a Cuba y cuando llegué, mis mejores amigos de por la casa sí jugaban balonmano. Entonces Oscar Mario, que era el central de la Selección Colombia de balonmano, me buscó, yo llegué súper enferma, llegó a la casa y mi mamá le dijo, no, entra, ella está enferma, y me dice, parce, él es todo loco, pues tan loco que es doctorado en matemáticas, parce, necesito que me ayudes con algo, voy a entrenar a una Selección Colombia femenina de balonmano, y yo, balonmano, sí, porque es que aquí nadie entrena femenino, pero parce, yo no sé nada de preparación física, enséñame. Yo le dije, estás loco, pues, o sea, yo que te voy a enseñar en un día lo que yo he estudiado en tanto tiempo. No, dice, entonces ayúdeme, y yo, ayúdeme, ¿qué es ayúdeme? No, vaya conmigo, y yo, puede, y yo, pero no nos pagan, y yo le dije, no, sí, yo puedo, yo te ayudo, no tengo ningún inconveniente, y bueno, Dios mío, ¿qué dije? Empecé con él, empecé a entrenar con él, empecé yo a entrenar, o sea, él me entrenaba a mí sola, con el hermano, para yo poder aprender mucho más del balonmano, fuera de lo que había estudiado en el colegio, porque nunca me especialicé en eso, sino en voleibol, y empecé a estudiar, y yo le enseñaba, él me enseñaba, pasamos días de trasnochos, porque eran chicas de 14, 15 años, y nos íbamos a ir a un centroamericano, imagínate, sub-21, entonces eran niñas para irse a enfrentar contra México, Dominicana, Cuba, Puerto Rico, o sea, era una locura, y Colombia nunca había salido pues como a nada de eso, y me dediqué a estudiar, o sea, a quemarme las pestañas. Mi mamá nos llevaba comidita en la noche a las 2, 3 de la mañana, porque yo dije, o lo hago bien o no lo hago, y así empecé en el balonmano. Entonces mira que no es algo que venía, que traía, sino que a él se le ocurrió la grandiosa idea, y pues yo dije sí, y pues normalmente cuando digo sí a algo es porque lo voy a hacer bien, y me dediqué a estudiar con él. Fuimos al centroamericano con el aval, todavía no había federación, entonces con el aval de la centroamericana fue una cosa pues muy loca, y éramos 18 equipos con unas, pues si yo me paro te das cuenta, eran del tamaño mío, y nos trajimos la medalla de bronce. Entonces fue algo, o sea, que nos pareció muy bacano. Entonces yo dije, bueno, no, este es mi deporte, este es lo mío, y me encarreté con el balonmano. Ana, y ese fue como tu primer acercamiento a ser entrenadora de un equipo. Sí. Esa fue como tu primera vez. O sea, el primer acercamiento como tal fue en voleibol, que me acuerdo que entrené el equipo del San Vicente, del hospital.
y fue algo pues muy bacano, pero como digamos rendimiento de cierta manera, ese fue el primer acercamiento. Sí. Bueno, Ana, sé que has trabajado en diferentes clubes, con diferentes equipos, también con diferentes niveles. Cuéntame un poquito cómo ha sido para ti también como ese proceso de crecimiento, de pronto iniciar como con estos equipos más pequeños y luego pasar a selecciones ya más grandes. ¿Cómo fue como ese proceso de crecimiento, tanto para ti personalmente, pero también como profesional? Pues es algo que o sea, se dio de una forma, digamos, extraña, porque como te digo, o sea, empecé al contrario. Así no hubiera federación, empecé siendo entrenadora de una selección Colombia, obviamente todo el mundo era hasta quién es una parecida, entonces es un reto también como muy grande, pero bueno, cuando llegamos dijimos, bueno, esto fue algo bonito, de mucha enseñanza, de tener niñas de esa edad 2 veces al día, durante toda la semana, 24, 25, primeros, 2, Día de Madre, Día de Padres, o sea, fue un proceso muy bacano, donde fui entendiendo cómo era el alto rendimiento y pues obviamente lo que demandaba para ellas y lo que demanda para uno también como entrenador. A raíz de eso, mi compañero me fue preparando y llegué a entrenar un equipo de balonmano. Se hace un torneo en Feria de Flores, es un torneo que ya tiene demasiada tradición y se invitan equipos a nivel internacional, es un torneo muy bonito y va a participar la Universidad de Medellín. Y sin yo ser la entrenadora ya me dieron como la oportunidad. Entonces ahí fue la primera vez donde yo estuve como entrenadora principal, porque pues con Colombia era la preparadora física, asistente y el principal era mi compañero, pero era la entrenadora principal. La final me acuerdo que fue contra la Antioquia, contra la selección Antioquia y le ganamos a la selección Antioquia femenina, era femenino. Mi compañero se paró como un loco desventurado y me dijo, ya estás lista, yo ya me voy. Y yo quedé como, ay, ¿qué pasó acá? Y sí, él se fue a estudiar lo que le gustaba, como te dijo, es doctorado en este momento ya en matemáticas. Y me dejó ahí. Y yo dije, ay, carajo, ¿yo qué hago? A raíz de eso me llamaron de Antioquia. Yo soy entrenadora de la selección Antioquia, gracias a Dios, desde el 2004 hasta hoy. O sea, 21 años. ¿Sí o no? Sí, 21 años llevo. Y ahí ya me empezaron a llamar, o sea, me seguí preparando y me empezaron a llamar para selecciones. ¿Cómo es el cambio? Es muy grande, o sea, es un cambio muy teso porque digamos que el balonmano, a pesar del buen apoyo que he tenido, gracias a Dios, tanto en Indeportes pues, como Antioquia, por ejemplo acá en la universidad, es un deporte que no es muy apoyado, que tampoco es muy conocido, entonces el alto rendimiento desgasta bastante, sobre todo traer los chicos, las chicas y mostrarles, hey, es que tenés que dedicarte a esto mucho tiempo de tu día y no al novio, a la novia, a tantas cosas, y que ha demandado de mí y que ha sido muy bacano porque he tenido que estudiar un resto, menos mal que me gusta muchísimo. Entonces es prepararme cada día. Yo fui en Colombia la entrenadora de Juegos Suramericanos, los que fueron acá a Medellín, y cuando estuve en esos Juegos yo dije, si no me preparo más, no vuelvo a ser entrenadora de una selección Colombia. Pero la vida es muy linda, o sea, como te digo, lo mío ha sido más de experiencias muy bacanas, porque en ese momento, cuando yo dije eso, te puedo decir que a los 15 minutos yo ya había ido a hacer un curso en México y allá pues conocí todos los entrenadores centroamericanos y en ese momento me escribió la entrenadora de El Salvador, me dijo, de Guatemala, perdón, y me dijo, Paisita, me dicen así, Paisita, imagínate que salió este curso en Leipzig, en Alemania, y te puedes presentar, y yo dije, pues lo acabé de pedir, lo acabé de pensar, me llega esto. Entonces es como aprovechar todas esas oportunidades para ir creciendo y poder dar como un poquito más, porque si tú como entrenador pues no te preparas, pienso que tirar un balón es muy fácil, pero son muchas más cosas en las que tienes que prepararte.
Claro que sí, Ana. Bueno, sé que aquí hay mucho para contar, aquí hay mucho que hablar, aquí hay muchos años de trayectoria y pues qué bonito también conocer y escuchar pues como toda esa experiencia que tienes. Y a mí me gustaría que me hablaras un poco de cómo ves en este momento el balonmano, este deporte a nivel de Medellín. ¿Crees que ha cogido más fuerza? ¿Crees que todavía falta que las personas los conozcan mucho más, pues a diferencia de otros deportes? Sí, todavía nos falta. Imagínate, yo llevo ya tantos años, pero todavía nos falta. O sea, ha sido, digamos, una lucha constante, pero es lo mismo. O sea, es porque, o sea, obviamente sin desmeritar y todo el respeto, pero deportes como fútbol, voleibol, baloncesto, son los deportes que conocen, digamos, más a nivel de educación. O sea, yo siempre he pensado que si nosotros, no digamos falencia, de pronto es lo que nos falta, y siempre lo he dicho y en todas las reuniones y donde me llaman, y es que si nosotros tenemos el balonmano dentro de la malla curricular de los colegios y de las escuelas, se haría conocer igual que el fútbol, el baloncesto y el voleibol, porque tú llegas y en educación física siempre dan esos deportes. Entonces, si nosotros tenemos ahí ese pedacito, yo pienso que de pronto nos pueden conocer un poco más, aunque nosotros jugamos intercolegiados, interescolares, a nivel de educación, ASCUN, por ejemplo, ITM juega ASCUN, o sea, nosotros tenemos todo, gracias a Dios, en ese sentido sí hemos crecido, pero todavía nos faltan más practicantes de balonmano, porque es un deporte bien bacano. Bueno, ya que estamos hablando de eso, de que faltan todavía más personas que se animen a jugar balonmano, ¿qué les dirías o qué consejo le darías a estos jóvenes que quieren quizás empezar en este deporte? Mira, es un deporte, esta semana hubo una capacitación con un español y él decía, lo leí porque yo lo hice con un argentino y esta semana lo hicieron algunos entrenadores con un español y él ponía que el balonmano es para personas inteligentes. Entonces, y es así, porque nuestro deporte tiene todo, o sea, tiene ataque, tiene defensa, ¿cierto? O sea, como los deportes de conjunto, pero tienes muy poquito tiempo para pensar, o sea, tiene segundos, porque nuestra cancha es más reducida que una cancha de fútbol, es una cancha de 40 por 20. Vas a tener un gigantón, digámoslo, al frente, yo entreno hombres al frente de 2 metros y tienes 2 segundos para saber por dónde tirarle. Entonces es un deporte que es muy rápido, o sea, que es de fuerza, es un deporte de oposición, cooperación, totalmente, porque tienes demasiado contacto. Entonces, o sea, tiene todo. Para mí es un deporte muy completo, y no solo en lo físico, sino también en la parte mental, en la parte de la inteligencia. Entonces los invito a que vengan, a que conozcan. Como te digo, acá en ITM empezamos con 10 peludos, menos 2. Luego crecimos a 10 peluditos, no jugamos en un año, yo le dije al jefe, deme un año, nos preparamos, jugamos al segundo año, yo apenas llevo 3 años acá, jugamos al segundo año, quedamos campeones en ASCUN y quedamos de terceros en liga, pero mira que fuimos ganando, o sea, si uno tiene el apoyo, si ustedes, por ejemplo, desde los medios, desde las redes de la universidad, de cualquier universidad, o de cualquier parte nos van promocionando, pues también nos van conociendo. Entonces es, hey, vengan que para que vean que se animan y que es un deporte muy bacano y que les va a gustar. Claro que sí. Ana, bueno, y para finalizar, ¿cómo los estudiantes, si de pronto están interesados en el ITM, dónde se pueden ir, dónde pueden contactarse para ingresar a los grupos de balonmano, por ejemplo? Ah, que lleguen, que yo los recibo con tanto amor. Entrenamos, desde el principio la universidad siempre hace una convocatoria, la hace abierta por sus redes, entonces ahí está mi número, creo, y si no, igual, nosotros entrenamos los lunes y los martes en Frater a las 12, miércoles acá en Robledo, el Semillero, y los jueves me doblo, los jueves entreno acá en Robledo a las 12 y a las 6:30, y pueden llegar, igual ellos pasan, nos ven, pero en el momento que requieran o van a bienestar y ahí preguntan por balonmano y de verdad que, profe, yo no sé nada, no importa, yo tampoco sabía nada cuando empecé y siempre les digo eso y es como mi invitación, uno no es aprendido y pues mi pensar y como entrenadora es, para mí siempre es primero la persona. O sea, ahí veo que tienes balones, pues yo
balón puede chutar cualquiera o lanzar en mi deporte, pero ser persona es un poquito menos fácil. Entonces para mí es eso, es crear primero personas, una familia y después uno ya les enseña a jugar cualquier deporte. Entonces es como esa la invitación. O sea, que vengan a la familia ITM o a la familia Antioquia o igual ahí es un poquito, ¿cierto? Porque ya como Antioquia soy seleccionadora, pero acá soy entrenadora, que son dos roles muy diferentes y que hay que saberlos pues como poner. Bienvenidos a la familia. Bueno, Ana, no, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por participar. A ustedes que nos escuchan, muchas gracias por escuchar también el podcast de Ciencia y Cultura con esta nueva sección de Medellín y Deportes, que vienen muchos más invitados y bueno, nos vemos en un próximo episodio.